Bueno, señores, buenas noches. Ante todo, quiero darle las gracias por la asistencia de todos. Gracias. Estamos en la 28ª edición de las charlas taurinas de la Peña Taurina. En primer lugar, queremos agradecer a don Julián Tomás García Sánchez por su presencia, que va a ser el que va a dar la charla, nuestro amigo Manuel Zotelino, que modera. Y nada, vamos a dar comienzo y vamos a esperar que disfrutemos todos de esta maravillosa fiesta. Un aplauso para... Bueno, buenas noches. Se me escucha bien, ¿no? Pretendemos no ser muy pesados y en 60 minutos tener liquidado esto. Pero me van a permitir ustedes que les comente una foto que he visto que me ha llamado, me ha impresionado, me ha impactado, ¿no? Realmente. Una foto que he visto que es de José Tomás saliendo por las dos orejas por la Puerta Grande de Madrid. Son de esas tardes que uno recuerda, y mira que la vi uno por televisión, pero si no recuerdo mal, aquí hay aficionados más versados que yo, pero creo que fue en el año 97, esa foto, la primera Puerta Grande de José Tomás en Madrid, y cuando pega la eclosión, ¿no? Como torero, aunque ya se le esperaba en las ventas, buenos aficionados en Madrid siempre en las ventas, lo esperaban ya y llegó y fue como un auténtico huracán, ¿no? El que llegaba a las ventas y salía por la Puerta Grande. Creo recordar que en el año 96, que no sé si la memoria no me falla. Me ha impactado la foto y la verdad es que si algún día la van ustedes a tirar, Tomás, me la regaláis a mí, que yo la tendré con mucho gusto guardada en el baúl de los sentidos, los vinos más profundos. Bien, bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a presentar un poco a don Julián Tomás García Sánchez, que nos va a hablar sobre su obra y sobre una cosa muy interesante que son los encastes. Enmarcarlo un poco, nació en Candelera, en Ávila, en el año 54. Él es de profesión militar, es coronel de artillería y es también licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza. En el campo militar, además de los destinos militares, ha sido profesor de Geografía e Historia y Geopolítica en la Academia Militar de Zaragoza y codirector del Centro Mixto de la Universidad de Granada. Además también del Mando de Adiestramiento y Doctrina de Granada. Ha intervenido en la organización de numerosos congresos, jornadas, etcétera, de carácter histórico, político, militar. Entre ellas destaca pues las Fuerzas Armadas en la historia del constitucionalismo español. También ha dado clases de geopolítica. Sí, en Zaragoza. Amigo, ¿ha conocido usted al coronel Baños? Sí, íntimo amigo mío, joder. Ese es de mi promoción. Lo he visto en el currículum y digo, tiene que conocer al coronel Baños. Íntimo amigo mío, ese es de mi promoción. Un fenómeno, un fenómeno. Bueno, un experto en geopolítica, al cual seguimos mucha gente. Al margen de su profesión como militar, su gran pasión ha sido la historia en todas sus facetas, la historia universal, la historia de España, sobre todo fundamentalmente en los siglos XIX y XX, y también, lógicamente, en el mundo de la mitología, de los toros y del flamenco. Una vez retirado de su profesión, ha impartido en el aula de mayores de la Universidad de Granada y en Melilla varias asignaturas como historiador, en este caso como historia de la tauromaquia, que me parece una asignatura muy interesante, historia del flamenco, también no menos interesante, e historia de la vida cotidiana de España en los siglos XIX y XX. Y además también ha impartido una asignatura que es historia de los partidos políticos de España, que es una cosa también que merece la pena. Cualquiera se mete con eso. Madre mía, por eso digo, no sé cómo decirlo. ¿Cómo está la cosa hoy? Exactamente. Bueno, pues en el año 2022 ha publicado un libro que tenemos aquí, que no es el eje central de nuestra reunión, pero sí es interesante que lo tengan ustedes al alcance, que es La grandeza inmemorial, Grandes de España, de 1520. Y en cuanto al flamenco, porque don Julián tiene tres grandes pasiones, la historia, el flamenco y los toros, ¿no? Pues bueno, pues en cuanto a la materia flamenca, ha profundizado en todo el mundo interior y complejo del flamenco, estudiando con detalle los diversos palos y estilos e impartiendo conferencias sobre el mismo. Él es abulense
Y hay que decir que no hay que nacer en el barrio, yo soy de Jerez, no hay que nacer en la calle Cantarería ni en la calle Nueva, en Santiago, ni en la Plazuela para saber de flamenco. Aquí tenemos un ejemplo y a mi amigo Miguel Ángel, siempre sempiterno amigo de Zamora, que también es un gran experto en la materia. En lo que al mundo del toro se refiere, desde muy joven estuvo relacionado con todo lo referente al mundillo taurino, ya que su familia había ganaderos, empresarios taurinos y demás. Además de ser un gran aficionado, probablemente por su dedicación a la historia empezó a estudiar anécdotas e historias de toros y toreros. Todo ello, al final, se plasmó en el año 2018 con el libro El toro de lidia español, castas fundacionales, encastes y ganadería, con gran éxito de críticas y ventas. Ese es el eje central de la reunión de hoy. Este libro, que yo ya hace meses que lo tengo y que es una maravilla, yo creo que para todos aquellos que somos aficionados al mundo de todos los encastes es una obra vertebral, ¿no? Que no puede faltar en la biblioteca, porque es una obra de consulta muy interesante y ahora vamos a hablar de ella. Ha sido el libro que ha venido en la Feria de San Isidro en el año 2019 y 2022. Lógicamente haciendo la pausa de la pandemia, el 20 y el 21 que no hubo toro. Y bueno, pues por último decir que este mismo libro ha sido presentado en peñas, clubs taurinos de toda España, como Pamplona, Bilbao, Vitoria, Logroño, Calahorra, Melilla, Sevilla, Córdoba, Granada, Salamanca, Trujillo, Guadalajara, Sepúlveda, Madrid, concretamente en la Plaza de las Ventas, y en su querido pueblo de Candelera, que yo creo que será el que más... Lo primero que hice. Claro, con más cariño él recuerda, ¿no? Bueno, pues él es don Julián Tomás García Sánchez, mi coronel. Si a usted le parece, para empezar y abrir un poquito el apetito, díganos cómo se crea esta obra y por qué usted decide escribir este libro, que para mí es un auténtico trabajo de chinos, porque ha ido ahí estudiando cada detalle hasta llegar a plasmar esta obra. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Estoy encantado de estar aquí en Conil con todos ustedes y efectivamente, para no enrollarnos mucho, para entrar en materia, porque seguramente luego nos faltará tiempo, pues el libro este empezó un poco para mí, de forma que, como este es un mundo tan complejo, esto de las castas, las encastes, las ganaderías, que se cruzan unas sangres con otras, etcétera, 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 al final empecé a hacer una especie de hojitas, de panfletitos, porque cuando empezaba una feria pues me gustaba ver la ganadería fulanita, la ganadería menganita, ver de dónde viene y tal. Empecé a hacer, para mí, a mí me gusta mucho, como hago con la historia en general, hacer cuadros genealógicos y todas esas cosas, y empecé a hacer cuadros, y cuando me quise dar cuenta tenía tantos que me animaron, el Colegio Veterinario de Granada, que es donde yo vivo, me animaron a que eso lo plasmara en un libro, y al final pues lo plasmé en un libro y ha sido una gran suerte para mí, porque como acabas de decir, he estado en toda España, afortunadamente en todas las peñas, en casi todas las importantes por ahí, y he conocido un montón de gente maravillosa como la que espero conocer aquí. O sea que esa es la esencia del libro, en definitiva. Es un trabajo, don Julián. Ahora le voy a preguntar por las castas y por los encastes para que nos vayamos situándonos, pero es un libro que yo, que tengo el honor de tenerlo en mi biblioteca, es un auténtico trabajo de chinos. Ha cogido usted un hierro de 1800 tal y ha ido genealógicamente pasando por esto hasta llegar al final a la actualidad. Es un trabajo que yo, de verdad, cuando lo he visto me he quedado impresionado por el esfuerzo de investigación que tiene la obra. Y ahora ya le voy a preguntar por las castas, pero ¿qué le parece a usted? ¿Cuántos años le ha llevado llevar esto a cabo? Muchos, porque además todavía estaba en activo cuando lo empecé a hacer, yo qué sé, igual han sido 6 o 7 años en total en los ratos libres. Pero hombre, hay que tener en cuenta que yo desde pequeñito, como has dicho, más o menos conocía un poquillo de estas cosas, pero la verdad es que cuando me metí en el intríngulis de diferenciar una casta, un encaste de otro, empecé a descubrir un montón de cosas que yo creo que incluso los propios aficionados no conocen mucho, ¿no? Entonces sí que me costó mucho trabajo, pero lo hacía con tanta ilusión y con tanta alegría que no me costaba ninguno realmente. Pero vamos, en tiempo 6 o 7 años, una cosa así. Sí. Bueno, pues ya no es poco. Don Julián, para situarnos,
¿Qué son las capas? Bueno, el toreo, como todo el mundo sabe aquí en España, el toro en general, el culto al toro ha sido una cosa que es en el mundo del Mediterráneo. ¿No se me oye? Ah, lo cojo. En el Mediterráneo en general el culto al toro es desde la época prehistórica, en Roma, en Egipto, en Grecia. Bueno, pero de todos esos cultos que se hacían en la antigüedad, en el único sitio donde verdaderamente perduró la tauromaquia, es decir, el jugar con toros de alguna forma, fue en España. Lo que pasa que hasta bien entrada la Edad Media y en los siglos XVI y XVII, la época de los Austria, lo que se llevaba era el toreo caballeresco. Es decir, eran los señores a caballo que alanceaban los toros, al principio con lanza y luego con rejón más adelante, pero el pueblo llano no intervenía como tal, salvo los lacayos y criados de estos nobles que acudían. Pero lo que sí que era cierto era que en toda España, cualquier acontecimiento singular, boda, bautizo, comunión, canonización de santos, entronización de reyes, cualquier cosita, fiestas patronales, siempre se celebraba con una corrida de toros. Esas corridas se hacían en las propias plazas de los pueblos o de las ciudades, y eran los señores los que llevaban la voz cantante, por decirlo así. Estos señores, eclesiásticos o laicos, incluso los reyes, tenían sus piaras de cerdos, tenían ovejas, tenían cabras y también tenían toros de lidia. Entonces, esos toros, en principio, durante toda esta época del toreo caballeresco que llega hasta el siglo XVIII, no necesitan ninguna selección. Es decir, esos toros que están en el campo, cuando son requeridos para las ciudades, se les lleva y automáticamente se celebra el festejo, porque como todo el mundo sabe, el toro de lidia, sucesor del uro, pues es un animal que es un animal pacífico en el campo, que está comiendo hierba o pienso o lo que quiera, está tranquilito, pero en el momento que se le empiezan a reducir los espacios, pues acomete a todo lo que se le pone por delante. Y esa condición es la que hace que se pueda hacer la tauromaquia, ¿no? Bien, entonces cuando llega el siglo XVIII, y voy rapidísimo como es lógico, los Borbones, que son los que se implantan en España, pues resulta que como vienen de Francia, pues no les gustan los toros, y entonces se empiezan a decir que no va a haber tauromaquia. Los nobles, que hasta ese momento eran los protagonistas, pues como lo ocurre con los toros, se repuchan y también se retiran. Pero entonces el pueblo llano coge su lugar, evidentemente sin caballo, porque era muy costoso en esa época tener un caballo, y entonces es cuando empieza lo que se llama el toreo a pie. Ese toreo a pie en el que el protagonista es lógicamente un individuo probablemente de condición humilde, pero que curiosamente, en contra de lo que querían los reyes y los validos que tenían en ese momento, los secretarios estos del despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, el pueblo es tonto, nosotros somos muy listos y le vamos a decir lo que tienen que hacer, pues se llevan el gran chasco de que curiosamente ese nuevo toreo que se ha implantado en el siglo XVIII, que es el toreo a pie, en el que es el pueblo llano el protagonista, triunfa de tal manera que tiene que dar su brazo a torcer, y no solamente dan su brazo a torcer, sino que empiezan a construir plazas de toro específicas precisamente para el arte del toreo, porque hasta este momento hemos dicho que ese toreo caballeresco no se hacía en plazas específicas, sino que se hacía en las propias plazas de los pueblos. ¿Esto por qué me he enrollado tanto en esto? Porque esto es muy importante, porque así como en ese toreo caballeresco no se necesitaba una selección del toro, en el momento en el que empieza el toreo a pie, al principio es extraordinariamente rudimentario. No hay unas tauromaquias establecidas. La primera tauromaquia es de 1796, que es de Pepeillo, el famoso que luego murió en 1801, inmortalizado por Goya. Y la más importante es de 1836 del chiclanero Francisco Montes Paquiro, que ese ya sí que establece los tercios y tal y cual. Pero al principio el toreo a pie es extraordinariamente rudimentario. Pero como tiene tanto éxito y empieza a ser un fenómeno de masas en realidad ya en el siglo XVIII, pues entonces hay algunos de estos que antes abastecían a los nobles o eclesiásticos o laicos, como hemos dicho, los que en definitiva estaban a cargo de esas manadas o grupos de animales, entre los cuales estaban los toros, empiezan a darse cuenta de que si consiguen que sus toros se distingan de los demás,
van a tener un beneficio indiscutible. ¿Por qué? Pues porque como está proliferando el número de corridas de toros, automáticamente van a ser requeridos y lógicamente van a tener un beneficio económico. Entonces, cuando esos individuos consiguen que sus toros se distingan de los demás, es cuando nace el concepto de casta fundacional. Y de entonces alguien rápidamente me debe decir: tú me cortas cuando quieras. Que No, la vida. Alguien enseguida me puede decir: bueno, ¿y cómo consigue un individuo que sus toros se distingan de los demás? Bueno, pues hay dos parámetros fundamentales que son: el primero, el aspecto externo, es decir, si son grandes, si son pequeños, si tienen los cuernos para arriba, para abajo, si los tienen grandes, pequeños, si tienen mucha papada, si son de un color o de otro. Aspecto externo, primer concepto. Y el segundo, que es el más importante, comportamiento durante la lidia. Si dura mucho, si dura poco, si son peligrosos, si no son peligrosos, si cogen mucho, si son fáciles de torear, etcétera, etcétera. Ese comportamiento durante la lidia y ese aspecto externo, esos dos componentes se unen para constituir lo que se llama los símbolos distintivos de una casta fundacional. Y entonces, a lo largo del siglo XVIII, pues los tratadistas de la época y posteriores, porque esto un poco también se ha construido a posterior, han concebido que ha habido 7 castas fundacionales. Esas castas, luego ya comentaremos un poquillo el devenir de esas castas, pero son la casta mucha castellana, que está ubicada en la zona de Castilla la Vieja, Valladolid, Salamanca, etcétera. La casta navarra, lógicamente Navarra, País Vasco, de las 5 villas en Aragón. La casta gijona y de la tierra, que es más o menos de Ciudad Real y los alrededores de Madrid, Colmenar, etcétera, etcétera. Y luego ya están las otras 4 que son andaluzas, que es la casta Cabrera, la casta Gallardo, la casta Vázquez y la casta Vistahermosa. Estas son las 7 castas. Muy bien. Bueno, situado las castas, efectivamente, esas 7 castas fundacionales, 5 árboles de donde salen después distintas ramas. Tenemos después los encastes, don Julián. ¿Qué diferencia hay entre encastes y castas? Bueno, pues teóricamente no tendría que haber salido el concepto de encaste. Teóricamente, una vez nacidas estas grandes ramas, pues esas castas tenían que haber perdurado en el tiempo. Pero hay un acontecimiento, y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis de historia de la tauromaquia y no de los toros, que va a hacer que de esas 7 castas que hemos citado, prácticamente a partir de 1920 solo se quede una. Bueno, hay algunas reminiscencias de las otras, pero prácticamente es tan hegemónica la casta Vistahermosa, que es la última que hemos citado, que a partir de 1930 prácticamente el 90% o más incluso de los toros que se lidian y en la actualidad son de la casta Vistahermosa. Entonces, cuando ya eso ocurre, resulta que el decir casta no sirve para nada, porque en ese momento decir casta Vistahermosa es no decir absolutamente nada, porque todos son de la casta Vistahermosa. Entonces hay que construirnos un nuevo concepto, que es el encaste. En realidad el encaste es lo mismo que hemos dicho de la casta, es decir, cuando dentro de una casta unos ganaderos consigan que sus toros dentro de esa casta se distingan de los demás, con las dos mismas características que hemos dicho antes, aspecto externo y comportamiento durante la lidia, ha nacido el nuevo concepto de encaste. Incluso más adelante, cuando alguno de estos encastes, y vamos avanzando en el tiempo, cuando alguno de estos encastes tenga tanto éxito que algunos ganaderos dentro de ese encaste consigan que sus toros se distingan de los demás, habrá nacido un nuevo concepto, que ahí ya no lo ponemos en el libro porque si no alguien me mata, que es el concepto de línea. Y dentro de los encastes hay algunos encastes que tienen líneas. Y luego hay sus líneas y todo lo que queramos. Sí, porque además es muy... Sí. No, digo que se ha puesto un poquito como de moda entre los ganaderos actuales. Tenemos las 7 castas fundacionales, después tenemos los encastes que vienen efectivamente de la rama fundamental, que es Vistahermosa, prácticamente lo otro queda desechado, Gallardo un poquito en Pablo Romero, etc. Pero hoy en día los ganaderos
hablan, sin cortarse un pelo, de que ellos ya poseen un encaste propio. E incluso los periodistas también, que en fin, le hacen mucho la hora, también hablan de encastes propios, de Tobillo, de Torre Estrella, de eso como es. Bueno, he dicho que iba a hacer un paréntesis y no lo he hecho. Tengo que hacer ese paréntesis. Vamos a ver. El toreo a pie hemos dicho que nace en el siglo XVIII. Al principio hemos dicho que es extraordinariamente rudimentario, hasta el punto que todavía no se sabe si el toreo a pie va a derivar en cuanto a pases bonitos o si van a ser requiebros, saltos de garrocha, etcétera, etcétera. Al principio tienen mucha importancia los varilargueros, que son las reminiscencias del toreo caballeresco, es decir, el señor que está a caballo, y por eso todavía siguen vistiendo de oro como los matadores. Bueno, al final ya se decanta de que va a ser un matador, que se llama matador de toros y que luego se llama espada y media espada y tal, que va a tener unos subalternos que le van a ayudar, entre los cuales están los varilargueros. Y poco a poco van naciendo las cuadrillas, todavía de forma rudimentaria, ya digo, hasta 1836 con Paquiro. No hay organización verdadera de cuadrillas. Hay grandes maestros durante el siglo XVIII, José Cándido, Pepeillo, Costillares, Pedro Romero, y luego en el siglo XIX Francisco Montes Paquiro, extraordinario en el primer tercio del siglo. Luego aparecen Curro Cúchares, el Chiclanero, el Tato Gordito, Lagartijo, Frascuelo, Espartero, Guerrita, etcétera, etcétera. Y luego en la primera década del siglo XX, Machaquito y Bombita. Y luego aparece en 1912 una revolución, que es Joselito y Belmonte. Hasta ese momento, hasta 1912, es verdad que se está haciendo selección y por eso nacen las castas, pero el toreo es muy uniforme. Lo importante es matar al toro. El toro pasa, el torero con las piernas se mueve, no se queda quieto, pasa el toro, se le hacen unos pases, se le dan la banderilla, la tal y cual. O se quita usted o le quita el toro, correcto. Y al final lo importante es matar al toro. Eso prácticamente ocurre durante todo el siglo XIX. Mientras que ese toreo es así, no hay problema y las 7 castas siguen funcionando. ¿Qué ocurre cuando llega Joselito? Joselito en 1912 toma la alternativa y en su persona se junta, como si dijéramos de alguna forma, todo lo que había sido el torero hasta ese momento. Joselito era la perfección, lo hacía todo bien, parecía que nada se podía inventar ya nuevo. Y de pronto, este Joselito, que es el dominador absoluto, de pronto aparece un individuo un poquillo escuchimizado, extraño, enclenque y tal igual, con mandíbula tipo Austria, Juan Belmonte García. Y de pronto se queda quieto. Y ya el toro hace que no pase, sino que vaya alrededor del torero. Y Joselito dice, pero bueno, yo que soy el número 1, yo que soy el dominador absoluto, yo también voy a hacer eso. Y lo hace, y inventa el toreo redondo, es un pase detrás de otro. Y claro, aquello es una revolución. ¿Qué ocurre con eso? Pues que ese nuevo tipo de toreo, porque hasta ese momento podemos decir que el toreo era defensivo, a partir de este momento va a ser cargando la suerte. Hasta ese momento el toreo era con los pies o con las piernas. Desde ese momento va a ser con los brazos o incluso con las muñecas. Hasta ese momento el toreo era una épica y a partir de ese momento va a ser una estética. Nuevos pases bonitos, porque claro, no es lo mismo que el toro pase que el torero se le enrosque en la cintura prácticamente. ¿Qué ocurre en ese momento? Hay una revolución auténtica, pero va a ocurrir un acontecimiento por lo que se refiere a nuestros protagonistas, que son los toros. Y es que no todos los toros que existían en aquel momento, de esas 7 castas que hemos dicho, se van a adaptar a este nuevo tipo de toreo. Y curiosamente, no se van a adaptar prácticamente nada más que una casta fundacional, que es la casta Vistahermosa. Hay otras, que ahora vamos a comentar, que más o menos mantienen alguna cosilla, pero el resto desaparece prácticamente. Y ese era el paréntesis que quería hacer, porque la revolución de Joselito y Belmonte es fundamental hasta ese momento. Y la prueba de que los toros del siglo XIX y del siglo XVIII no se adaptaban al nuevo tipo de toreo
es una prueba que yo creo que es definitiva, que no sé si alguno lo ha pensado. Entre 1917 y 1936, cuando empieza nuestra desgraciada guerra civil, es la época en la que mueren más toreros, figuras del toreo. Bueno, y sin ser figuras, pero también las figuras, las grandes figuras del toreo del momento, casi todas mueren. Florentino Ballesteros en 1917, el propio Joselito, que nadie podía con él, ¿cómo iba a matar un toro a Joselito? Pues en el año 1920 en Talavera. En el año 22, Barelito y Granero. En el año 26, Manuel Baez Litri, el primer Litri. En el año 31, Gitanillo de Triana, el primer Gitanillo de Triana, Curro Pulla, el hombre de la Verónica Eterna. En el año 34, Sánchez Mejías. Es decir, con la excepción de Juan Belmonte, que no murió en la plaza y al final se tuvo que suicidar el hombre en el año 62, harto ya de la vida y del éxito en realidad. Y Chicuelo y Manolito Bienvenida, que falleció por tuberculosis, y Marcial Lalanda, el resto de las figuras murieron con toros, y todos esos toros eran toros del siglo XIX o del siglo XVIII. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues que la casta Vistahermosa, curiosamente, se va a adaptar perfectamente a este nuevo tipo de toreo. Y a partir de ese momento es cuando nacen los encastes. De tal manera que ahora mismo hay 24 encastes. Podemos decir que hay 24 encastes, de los cuales 16 son puros de la casta Vistahermosa, 3 son mezcla de casta Vázquez con Vistahermosa, el número 20 sería la propia casta Vázquez o de encaste Vázquez, y el siguiente sería... Los otros siguientes los diré a continuación porque son los resquicios que quedan de aquellas castas fundacionales. Muy bien. Don Julián, no sé si preguntarle precisamente, nos hemos quedado en la casta Vistahermosa. Sí, vamos a... ¿Tú quieres que hable de la casta Vistahermosa por todos esos encastes que salen? Por hacer una división para que lo podamos entender y después ya entramos en las otras dos ganaderías de... Vale, vamos a hacer una cosa previa. Vamos a ver cómo desaparecen las anteriores. Vamos a ver cómo desaparecen las anteriores. La casta morucha castellana, que es la primera que nace y la más antigua, tiene una ganadería emblemática que todavía existe, que es Raso de Portillo, que está en Valladolid. Bueno, esa ganadería ahora es de encaste Santa Coloma, pero bueno, en su día fue... La casta morucha castellana, con esa ganadería Raso de Portillo, en 1930 desaparece totalmente. Es decir, no hay ya ganado, no se puede encontrar ganado de la casta morucha castellana. Esto es un indicio muy interesante para cuando hay polémicas de los antitaurinos y tal y cual. Si el toro de lidia no sirve para lo que sirve, que es para lidia, lo más normal es que desaparezca o vaya a parar a unos zoos como los animales. Bueno, casta morucha castellana. La casta navarra son, bueno, no he dicho que los toros de la casta morucha castellana eran unos toros muy vastos, muy a contrapelo de lo que pensamos ahora de que es un toro de lidia. La casta navarra son coloraditos, entonces tenían los cuernos muy grandes, ahora los tienen más pequeños, muy vivos, muy interesantes, pero y tienen unas ganaderías fundamentales, Zalduendo y Carriquiri. Carriquiri ahora de encaste Núñez y Zalduendo de encaste Juan Pedro Domé, línea Jandilla. Bueno, evidentemente, pero esos fueron en su día unas ganaderías muy importantes de la casta navarra. También desaparece con la Revolución Belmontina, hasta el punto que a partir de 1924 los ganaderos de casta navarra se dedican ya a una cosa que tienen más suerte que los de la casta morucha castellana, y es que por lo menos en las fiestas populares la casta navarra es maravillosa, porque estos toros chiquititos, coloradillos de la casta navarra, buscan por detrás de las cortinas, por detrás de las paredes, por detrás de los burladeros, se suben por el tendido y son maravillosos. La guindilla. La guindilla, claro, sí. Entonces, ahora hay un ganadero que se llama Miguel Reta que está intentando a ver si le piten los toros de casta navarra. Es casi imposible, porque llevan 100 años con una selección en el sentido que hemos dicho, de subirse por las paredes. Es muy difícil que lo consigan. Yo me encantaría que lo consiguieran, pero prácticamente es imposible. También la podemos dar por distinguida desde el punto de vista de la lidia ordinaria, para las fiestas populares extraordinarias. La tercera, que es la casta gijona y de la tierra, tuvo un éxito rotundo. Hay unas ganaderías, Aleas,
a los aleas ni les veas, una ganadería importantísima. El cura de Valverde, Bañuelos, no confundir con el Antonio Bañuelos de ahora. Esas ganaderías fueron punteras en el siglo XIX, y sobre todo una que es Vicente Martínez. Vicente Martínez fue el ganadero, juntamente con otro que vamos a decir después, que es el Duque de Veragua, y con Miura, el ganadero de la segunda mitad del siglo XIX. De tal manera que Lagartijo y Frascuelo, Guerrita, todos estos que hemos dicho, los toros que toreaban fundamentalmente eran los toros de Vicente Martínez, hasta el punto de que, por ejemplo, Joselito, el gran Joselito, en 1916, cuando se enfrenta con 6 toros en la Plaza de Toros de Madrid, son toros de Vicente Martínez. Pero fijaros qué curioso, en 1911 se había muerto Vicente Martínez, sus descendientes, estamos hablando de que en 1916 Joselito tiene 6 toros, ni más ni menos, está en la cúspide. Pues no. En el 1920 ya no queda prácticamente Vicente Martínez. Y lo único que queda es que un ganadero muy hábil de Salamanca, que se llama Antonio Pérez de San Fernando, Antonio Pérez Tabernero, uno de los hermanos Pérez Tabernero, compra lo que quedaba de esa ganadería y se lo pone a nombre de su mujer, que se llamaba María Montalvo. Entonces esa ganadería de Montalvo, que creo que no suena de sobra, pues ha mantenido la sangre gijona, mantenido hasta los años 80, en la que ya el nieto de Antonio Pérez, pues prácticamente se decantó por Jandilla y por Juan Pedro Gómez Solís, etcétera. Y también hubo un ganadero muy interesante, Baltasar Iván, que va a criar uno de los encastes, que luego diremos, de la casta Vista Hermosa, que también cogió bastante de este ganado de casta Gijona y de la Tierra. Estos toros de la casta Gijona son colorados encendidos, son unos toros muy vivos, muy bonitos, el encaste Baltasar Iván saca muchos toros de esos. Entonces la casta Gijona y de la Tierra también la podemos dar por desaparecida, pero todo el mundo sabe que hay sangre de Gijona y de la Tierra por ahí pululando por muchas ganaderías. Muy escueta. Muy escueta, muy escueta y muy difícil. Hay una ganadería que se llama Peñajara de casta Gijona, que se llama así, y mucha gente le pregunta, bueno, ¿tú con qué jeta dices que es de casta Gijona? Pero él tiene bastante razón, porque él es procedente de lo que cogió Baltasar Iván, y sí que hay algo ahí, y de vez en cuando le salen toros colorados encendidos, y él procura, yo creo que hacer selección de que les hagan toros colorados encendidos, dicen, aquí está la Gijona, y tiene razón, pero claro, no es una casta. No está considerada ni siquiera como encaste en el Real Decreto, porque ante todo tenemos que saber que todo esto teóricamente está reflejado en un Real Decreto que es del año 2001, en el que dice lo que es casta y encaste. Luego los ganaderos, como tú acabas de decir, cada uno se inventa de que él tiene un encaste, eso son tonterías, Hay que esperar a que se haga un nuevo Real Decreto, que yo creo que hay cosas más importantes en España que hacer antes que hacer estas cosas, para que se modifique. Nos vamos a la siguiente casta, que es la casta Cabrera. La casta Cabrera está en la familia Cabrera hasta 1852, se crea en el siglo XVIII. En 1852 hay un sombrerero de Sevilla que se llama Juan Miura, que compra lo que quedaba, o casi todo lo que quedaba desde ese momento. Esa casta Cabrera va a estar en la familia Miura, de tal manera que con el tiempo, cuando luego metamos el concepto de encaste, la casta Cabrera se va a convertir en el encaste Miura, con una sola ganadería, que es Miura. La siguiente casta es la casta Gallardo. Nace también en el siglo XVIII, y en 1885 hay un ganadero que se llama Felipe de Pablo Romero, que compra casi todo lo que quedaba de la casta Gallardo, y igual que ocurre con lo de Cabrera y con Miura, cuando se haga el concepto de encaste, la casta Gallardo se convierte en el encaste Pablo Romero, con una sola ganadería, que es Pablo Romero, que ahora ya ni siquiera se llama Pablo Romero, sino que se llama Partido de Resina, que está a punto de... ¿Usted cree que queda mucho de Gallardo en lo de Partido de Resina? Bueno, pero eso es otra historia. Eso luego lo hablamos, esa es una pregunta diferente, Teóricamente es así. Y ya nos vamos a la última, que es la casta Vázquez. Esta es más importante. La casta Vázquez también nace en el siglo XVIII, y en 1830, el último, que se llamaba Gregorio José Vázquez, pues se muere. Y entonces su ganadería es vendida, y se vende en muchas partes, pero nos interesan 3. Una de ellas la compra una familia que se llama Concha y Sierra. Entonces esa familia de los Concha y Sierra, bueno, ante todo los toros de Vázquez
Son esos toros tan bonitos, ensabanados, berrendos, con esas capas tan preciosas, jaboneros, etc. Y sardos, tienen los 3 pelajes metidos, sobre todo en esta línea que he dicho, que es la de Concha y Sierra. Esa ganadería de Concha y Sierra tuvo mucho éxito, estuvo durante 100 años prácticamente en manos de mujeres, por eso se llamaban los toros de la viuda. Hoy estaba en el museo de Chiclana y allí estaba Celsa Fonfrede, que fue una de las viudas estas de Concha y Sierra. Bueno, Concha y Sierra es una línea interesante. Hace poco estuvo en Francia con un magnate de los pasteles que se llama Jean-Luc Couturier, que se llevó, la compró, y menos mal que ahora ha vuelto en Guadalajara uno que se llama López, un matador de toros y que lleva los cabestros estos que van a Pamplona, se la ha traído a Guadalajara y veremos a ver si se recupera Concha y Sierra. La otra parte de esa ganadería que se vende en 1830 de Vázquez va a parar a Portugal, al duque de Braganza, que era sobrino del rey de España Fernando VII, y esa línea de Braganza tiene mucho éxito en Portugal con una ganadería que es Pala. Ahora ya tampoco es de Encarte Vázquez, pero durante todo estuvo mucho tiempo, los Pala eran muy importantes en ese. Y la parte importante de esa compra de 1830 fue ni más ni menos que el propio rey de España, Fernando VII, que estaba a punto de morirse. Esto lo compra en 1831 y en 1833 se murió. Pasó, como es lógico, a su mujer, que era María Cristina, que en ese momento, en 1833, como todo el mundo sabe, tenía una niña muy chiquitita que se llamaba Isabel II, que tenía 3 años y que tenía a su tío que quería ser rey en lugar suyo, y empieza la primera guerra carlista, y como es lógico, la reina María Cristina de Borbón pues no quiere saber nada de la ganadería de Vázquez, porque tiene más preocupaciones, entre otras cosas, porque tiene ni más ni menos que una guerra contra su niña, ¿no? Entonces hay 2 duques, el duque de Osuna y el duque de Veragua, que se hacen cargo de esa ganadería. El duque de Osuna se va luego a Rusia, un hombre muy interesante, muy curioso, y se queda con ellos el duque de Veragua, que son los descendientes de Cristóbal Colón. Y entonces ese ganadero, el duque de Veragua, ese va a ser el gran ganadero del siglo XIX. Los toros de Veragua, juntamente con estos que hemos dicho anteriormente de Vicente Martínez, van a ser los toros del siglo XIX, hasta el punto de que cuando en 1868 se instaura la peseta en España como moneda, pues se empiezan a hacer billetes, como es lógico, billetes de 100 pesetas, de 500, de 1000 pesetas. Bueno, pues al billete de 1000 pesetas se le llamaba un Veragua, porque un toro de Veragua valía entonces 1000 pesetas, que en aquel momento 1000 pesetas era un dineral auténtico. El Veragua era el billete de 1000 pesetas, que era un toro de Veragua. Esa ganadería es muy brillante, sigue todo el siglo XIX, pero también le afecta a la Revolución Belmontina, hasta el punto de que en 1928 el duque de Veragua del momento, que ya no era tan aficionado a los toros, vende la ganadería y la compra un jerezano de aquí, Juan Pedro Domé Núñez de Villavicencio, el padre de los Domé y Díez. Y la compra porque era la ganadería más prestigiosa que había en España. La compra porque él quiere hacer propaganda de sus vinos y de sus licores y de sus cosas. Pero curiosamente, fijaros el detalle, 1930 la compran. Y sus hijos, Juan Pedro, Perico, Álvaro y Salvador, en 1937 le dicen a su padre, que por cierto se muere ese mismo año, en 1937, pero ya le habían dicho un poquito antes de morirse: papá, has comprado la ganadería más importante de la historia, pero los toros estos los vamos a vender y vamos a hacer un nuevo encaste con otra cosa que se llama Vitalmosa, y que es lo que vamos a hablar. Los Mora Figueroa, Jaime y Ramón Mora Figueroa tienen ahí mucha importancia. Eso ahora lo comentamos si es posible, porque yo creo que estamos entendiendo demasiado. Lo importante es que la casta Vázquez queda reducida a muy poquitas ganaderías. Afortunadamente hay uno que se llama Prieto de la Cal, que entonces compra lo que dejan los Domecq. Algo de ese Vázquez se ha quedado en el encaste Domecq, sobre todo en Osborne, que sabe mucho, pero también en Torre Estrella, que es un encaste que luego diremos que va a salir, también que es el de Álvaro Domecq.
Ahí de vez en cuando en Torre Estrella, y en Los Bornes muchísimo, bueno, el toro blanco de Antoñete, por ejemplo, ese era un Vázquez, un Veragua puro, vamos. Pero, en cambio, era el encaste Juan Pedro Domé. Bueno, lo que digo, el encaste Vázquez, que había sido tan importante en el siglo XIX, se queda reducido a Prieto de la Cal, Aurelio Hernando, cuatro cositas. Y luego 3 encastes que se unen Vistahermosa que son Vega Villar, Villamarta e Hidalgo Barquero, que eso los comentamos luego si queremos. Y ya está. Luego quiere decir que de todos los 7 castas fundacionales que habíamos dicho al principio del siglo XVIII, a 1930 hemos visto que no queda nada. Queda Miura, queda Pablo Romero, queda Prieto de la Cal y ya está. Y no queda nada más. El resto todo es Vistahermosa. Un poco más. Bueno, un repaso a Vistahermosa es muy complicado, don Julián. Además, vamos mal de tiempo y va a ser complicado. Comentaba usted que eran hasta 26 encastes. 24 encastes. 24 encastes. ¿Cómo lo podemos resumir? Vale, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Yo prometo que en 5 minutos lo hacemos. Vamos allá. Para llegar a la actualidad. No tenemos prisa. Bueno, Para llegar a la actualidad. Yo lo quiero... Después abrimos un poco el Sí, debate, que alguien pregunta. a lo mejor en la pregunta ahí se puede ampliar un poquillo más. Bueno, rápidamente, efectivamente de la casta Vistahermosa, que nace en 1775, en el siglo XVIII, exactamente igual que las anteriores, hay una cosa muy interesante, y es que en 1823 la cuarta condesa de Vistahermosa, que se llamaba Luisa Ulloa y Halcón de Cala, vende la ganadería. Es decir, que Vistahermosa desde 1823 ya no existe en la familia Vistahermosa, es decir, no hay ningún ganadero que se llame Vistahermosa desde 1823. En 1823 se divide la ganadería en muchas partes porque era muy extensa, había tenido bastante éxito, había tenido problemas en la guerra de independencia, pero había conseguido pasar. Y en 1823, como digo, se divide. Y de todas las ventas que hay 2 grandes ramas, que eso sí que nos interesa, y es una que se llama Salvador Barea Picabea de Lesaca y otra que es el Barbero de Utrera, Arias Saavedra. Esas 2 grandes ramas van a originar, la primera de ellas, 4 encastes y la otra 12 encastes, total 16 encastes. Vamos a ver con la primera un poquitín solo porque es muy interesante lo de Picabea de Lesaca. De buenas a primeras el toro, por cierto, el toro de Vistahermosa es el toro que todo el mundo piensa, es el toro negro, que no tiene los cuernos muy grandes ni muy pequeños, que no es un toro mediano, que es bravo, pero que no es excesivamente fiero. Es decir, es el toro que cuando uno piensa en un toro de lidia, ese es el toro de Vistahermosa. Bueno, negro fundamentalmente. Pero curiosamente, en esta línea de Picabea de Lesaca, esto estamos hablando de que él lo compra en 1823, bueno, pues en 1853, es decir, en 30 años, aparece una cosa muy curiosa, y es que este Picabea de Lesaca se lo vende a un individuo que se llamaba el Marqués de Saltillo. Y el Marqués de Saltillo empieza a decir que sus toros son diferentes a los demás, lo que estábamos diciendo al principio. Por lo tanto dice, ¡ay, esto es un encaste! Y le dan el concepto de encaste. En 1853. ¿Por qué? Pues porque de buenas a primeras, no se sabe por qué, esos toros que antes eran negros y con los cuernos más o menos equilibrados, ni para arriba ni para abajo, resulta que ahora son cárdenos y con los cuernos para arriba, hasta el punto de que en ese momento, como es el Marqués de Saltillo, empiezan a llamarse toros asaltillados, los toros que tienen los cuernos para arriba. Y efectivamente, y luego ya más adelante... Julián, ¿me permite usted un inciso ahí? Por favor. Porque es muy interesante lo que está contando. No sé si usted ha leído a Andrés Viar, que ha escrito muchas cosas sobre encaste y demás. Ahí él cuenta, o él sostiene la hipótesis de que Picabea de Lesaca, que era navarro, podía haber ligado con la línea... Pero estaba afincado en Sevilla, ¿eh? Sí, sí, estaba afincado en Sevilla, pero podía haber traído ganado de Navarra, porque si se ve en cierta manera el toro asaltillado, usted está comentando efectivamente, con las puntas para arriba, la mirada fija, viva, el hocico fino, cariabacado, degollado de...
inspira mucho a la casta navarra, que sí También, era la guindilla. pero no son colorados. Es lo que mantiene, sí, no son colorados, son cárdenos. La casta navarra, hay algunos que dicen que tuvieron que venir de África, de Marruecos. No lo sabemos, no se sabe. Y entonces algunos, a posteriori, decían, hombre, pues deberíamos haber creado una nueva casta fundacional que fueran estos toros cárdenos y con los cuernos para arriba, porque no habían aparecido hasta ese momento. Pero claro, el concepto de casta fundacional, lo he explicado al principio, es cuando nace el toreo a pie y cuando nace las ramas en las que va a diferenciarse la esa brava, ¿no? Hacerlo ya en el siglo XIX, en 1950 y tanto, una nueva casta sería ridículo. Y entonces por eso es por lo que empieza, y es el primer encaste que se le da al concepto de encaste. 1800. Luego más adelante, ya esto no doy más detalles, salvo que luego a la pregunta, de ahí va a salir ni más ni menos que Santa Coloma, que siguen siendo cárdenos, pero porque Santa Coloma liga también con la otra rama y por eso hay mezcla. Y luego está Albaserrada, que son los victorinos de ahora, que también nacen porque Albaserrada era el hermano de Santa Coloma. Y luego, más adelante, en 1954, nace Celestino Cuadri, que sí que ha tenido suerte, porque Celestino Cuadri ha conseguido el concepto de encaste. Y es difícil que se lo hayan dado, pues se lo han concedido. Y Celestino Cuadri es el cuarto encaste de esa rama. En la otra rama, tiene que salir 12, hay una ganadería fundamental en la mitad del siglo XIX, que es la ganadería de los Murube, la familia Murube. Y luego hay un ganadero muy importante, vasco, afincado también en Sevilla, que se llama Eduardo Ibarra. Y Eduardo Ibarra es el que crea un montón de características de lo que va a ser el futuro de la fiesta. Y luego en 1904 ese de Ibarra se lo compra a un individuo que se llama Fernando Parladé, que todo el mundo conoce a Fernando Parladé. Pero Fernando Parladé no fue ganadero ni fue nada, fue un individuo que compró la ganadería y en 10 años fue vendiendo. Partes, y fueron unas partes pero rápido, a medida que le iba gastando el dinero entre los amigos que tenía, que debían ser unos chupópteros impresionantes, pues se iba vendiendo parte de la ganadería y en 1914 ya no tenía nada. En 10 años vendió todo. Pero tuvo la gran suerte, Fernando Parladé, que los que compraron ese ganado, entre los cuales estaba el pobre Mora Figueroa, que fue el ideólogo de todo lo que vino después, pero como no tenía dinero tuvo que vender su ganadería a un individuo que se llama el Conde de la Corte, que es en 1920, y el Conde de la Corte se queda como el que del Conde de la Corte sale todo, pero era el pobre Mora Figueroa el que lo había ideado. Su madre, la viuda de Tamarón. La viuda de Tamarón. Entonces, ¿qué ocurre? Que el pobre Mora Figueroa no tiene ni el concepto ni de encaste, ni de casta, ni de nada, pero bueno, así es la vida. Entonces, como digo, de estos 7 que le compraron a Fernando Parladé el ganado, se nacieron 7 encastes, que son Gamero Cívico, 1914, García Pedraja, 1918, el Conde de la Corte, 1920, dejamos al pobre Tamarón que lo había comprado en 1911, pero que no tenía dinero y lo tuvo que vender. Luego nace Atanasio Fernández, 1931. Luego nace Carlos Núñez, 1937. Y luego el encaste Domecq, 1938. Rincón también, ¿no? Pero Rincón es una compra que hace en 1908, es el primero que compra, pero que al final va a parar todo al encaste Núñez. Por lo tanto, Núñez compra de Rincón, es que no quiero meterme en mucho lío. Y por último, el 7º encaste que nos faltaba es en 1954, cuando Álvaro Domecq se separa de sus hermanos y crea el encaste Torre Estrella. Los otros encastes que nos faltaban hasta los 12, pues son Antonio Pérez de San Fernando, el propio Murube, Urcola, que nace en 1902, Contreras, que nace en 1907. Y estos son todos los encastes que hay. Y esos son los 16 encastes puros que nacen de Vistahermosa. Luego hay un encaste que es el encaste Juan Pedro Domecq, que tiene tanto éxito a partir, sobre todo de los años 50 y por ahí, que entonces, lo que hemos dicho antes, como tiene tanto éxito, hay tantos ganaderos que compran ganado de Domecq, porque además los Domecq tienen esa política de vender y que otros ensayen a ver si les sale bien. Entonces lo que hace es que nace el siguiente concepto, que es el concepto de línea. Y entonces del encaste Domecq hay un montón de líneas que salen, que son
Marqués de Domecq, Osborne, que hemos dicho que tiene un montón de Vázquez. Salvador Domecq, que es el otro hermano que también se separa de los hermanos porque no quiere estar bajo la tutela del hermano mayor, Juan Pedro, y hace su línea. No le conceden el concepto de encaste como sí que se lo habían concedido en 1954 a su hermano Álvaro con Torre Estrella. Luego, cuando se muere Juan Pedro, que se muere en 1975, él antes de esa muerte, como es lógico, antes de morirse evidentemente, porque si no lo podía haber hecho, hace un montón de ventas a una serie de ganaderos, Algarra Polera, Aldea Nueva, El Raboso, Arriba Sancho, Los Guateles, todos esos ganados que Juan Pedro Domecq Díez, al frente del encaste con su hermano Perico, que también estaba por ahí, esas ventas que hace, eran toros más pequeñitos que los que ahora conocemos de Juan Pedro Domecq, pero con más picante. Ese es una línea que se llama Juan Pedro Domecq Díez. Y luego sus hijos, a partir de que se muere en 1975, sus hijos van a crear otras dos líneas más. En el caso de Borja y de Fernando van a crear la línea Jandilla, y en el caso del mayor, que es el que hereda la ganadería, que es Juan Pedro Domecq Solís, pues crea la línea Juan Pedro Domecq Solís. Y ya para terminar, y aquí ya termino, pero lo prometo, al final, en los años 90, hay algunos ganaderos que se dan cuenta de que lo que ha triunfado o de lo que está triunfando es el llamado toro artista, que los empresarios y casi diría que el público no ha entendido, por supuesto, pero ese toro es el que está triunfando, es decir, está triunfando Domecq. Y no solamente está triunfando Domecq, sino que es que lo acapara todo prácticamente. Una cosa parecida con lo de Vista Hermosa, pero 100 años después casi, ¿no? O 80 años después. Entonces lo que hacen algunos ganaderos que en ese momento empiezan a hacerlo, como Victoriano del Río, el Torreón, el Tajo y la Reina, Joselito, Torre Alta, la familia Prado Carvajal, no sé si me queda alguno más por ahí, bueno, no sé, alguno más. Eso es lo que hacen, es que dicen, voy a hacer una ganadería, sí, claro, me faltaba ni más ni menos Núñez del Cubillo. Bueno, pues esto es lo que hacen, ni más ni menos es que dicen, como ha triunfado y como el toro que triunfa es el toro de Domecq, pero yo no me quiero adscribir a ser un seguidor de Juan Pedro Domecq o de Borja Domecq, etcétera, lo que voy a hacer es una ganadería en la que voy a coger un poquito de cada una de estas líneas que hemos citado. Y entonces cogen de Marqués de Domecq, cogen de Osborne, cogen de los Guateles, cogen de Jandilla, cogen de lo otro, tal y cual, y de esa forma hacen una especie de ganaderías multiformes, no se salen del encaste Domecq, con lo cual no consiguen, a pesar de que ellos quieren que se les dé el grado de encaste, como oyes a Núñez del Cubillo o a Victoriano del Río, y encaste propio. A Santi Domecq. Bueno, Santi Domecq, ese hasta lo podía hacer, fíjate, porque Santi Domecq ha mezclado un poquito de Núñez, un poquito de Torre Estrella, como tiene de varios encastes, hasta se lo podían conceder. Bueno, lo que quiero decir con eso es que en el momento actual lo que hay es un galimatías impresionante que, bueno, más o menos está explicado en este libro, en el que vienen 600 y pico ganaderías extinguidas, porque es toda la historia desde el siglo XVIII, en el que vienen 414 ganaderías actuales, repartidas entre todos estos encastes y líneas, etcétera, etcétera, y que se hizo con toda la ilusión de que pudiera llegar al máximo número de gente. Así que esto es lo que puedo decir. Y ahora ya, por supuesto, las preguntas. Exactamente, como habrán podido ustedes comprobar, esto es un galimatías. Y con una pizarra. Sí hemos conseguido hacerlo y nos quedan como unos 7-10 minutos, ¿vale? Por si alguien quiere preguntarle a don Julián cualquier cuestión, si es que ha llegado a entender algo al final, porque es que realmente es muy complicado, muchas líneas, y explicarlo en 50 minutos demasiado bien lo ha hecho don Julián, que se ha acercado, vamos, y lo ha explicado perfectamente. Pero siempre puede haber alguna duda si alguien tiene una ganadería en concreto, el encaste de este hierro, ¿cómo es? Venga, Sergio, cuéntanos. Felicidades, coronel, enhorabuena. Y a ti, Manolo, también, por supuesto. Ha sido un placer escucharte.
y te felicito por la charla que nos has dado. O se me ha pasado o no la has nombrado. Espinosa Zapata. ¿Lo has nombrado? No lo he nombrado aposta. Vamos a ver, Espinosa Zapata es una aspirante a casta fundacional que no cuajó. Y al final se quedó en una ganadería importante, pero no cuajó. Y por lo tanto, vas a algunos museos por ahí, en algunas plazas de toros, museos taurinos, y cuando ponen las cartas fundacionales, en algún sitio pone Espinosa Zapata. Yo estuve pensándolo mucho de ponerlo, pero al final me decanté de que no era una casta fundacional. ¿Por qué? Porque no fructificó, es decir, no tuvo seguidores. Entonces, las castas fundacionales hemos dicho que claudican con la Revolución Belmontina, pero durante todo el siglo XIX estuvieron pujantes, tuvieron un montón de éxito. Espinosa Zapata desaparece en el siglo XVIII, por lo tanto, por eso no la he puesto, pero es una aspirante a... También hay una que se llama por ahí, verás cómo era, Montero, no sé cuánto. Al final descubrí que era una ganadería, simplemente, y no tenía la categoría, ni mucho menos. Le ha quedado una, don Julián, si usted me permite, que no la ha nombrado y es también una amalgama de sangre como es Villamarta. Bueno, Villamarta la he nombrado en el sentido que es una mezcla de Vázquez con Vistahermosa. En 1914 el marqués de Villamarta, que se llamaba Dávila, por cierto, también. pues lo que hizo fue, en esa época, 1914, fue un tío bastante listo, porque él veía claramente que lo que iba a triunfar era Vistahermosa. Pero también es verdad que en esa época todavía Veragua tenía una importancia grande, en 1914. Siempre hay que mirar las cosas cuando se hacen. Lo que hizo fue coger vacas de Vistahermosa y algún semental de Vázquez, de Veragua. Y entonces confeccionó una ganadería que al final le concedieron el grado de encaste, pero en realidad es Vistahermosa. Es decir, si nosotros vemos los toros de Villamarta, prácticamente son todos negros, el 90 y mucho por ciento son negros, equilibrados, se parecen muchísimo a los tradicionales que son los Murube, porque el toro de Murube es el toro de Vistahermosa, se parece mucho, Villamarta. Sí, lo había citado porque es uno de los tres, juntamente con Hidalgo Barquero y los Mega Villarros, famosos patitas blancas. Eso. A ver, ¿alguna cuestión por ahí que...? Los patas blancas también los tiene Victorino Martín, ¿no? Sí. Las patas blancas también nacen en esa época, en 1910. También dos hermanos que se llamaban Vega, uno que se llamaba Vega y luego dos hermanos que se llamaban Villar, compraron y también hicieron lo mismo, es decir, cogieron mucho más de Vázquez y un poquito de Vistahermosa, es decir, lo jabonero y lo berrendo con lo negro, ¿no? Y entonces crearon, en 1914, todo ese ganado prácticamente pasa en 1930 a Salamanca en dos familias, los Galache y los Covaleda. Entre los Galache y los Covaleda, que además se han casado entre ellos, de tal manera que hay un montón de Galaches Covaleda y Covaleda Galaches, y algunos que ya como se casan, aparece un García como yo, y lo que hacen es que se quitan el García y se siguen llamando Galaches, porque por ejemplo ahora los que llaman Barcial no se llaman Covaleda, porque se tendrían que llamar Sánchez, pero ¿cómo se van a llamar Sánchez? Se tendrán que llamar Covaleda. Bueno, lo que quería decir, entonces esta familia es la que ha tenido y los Galaches fueron muy importantes en los años 60, con el Viti, con el Cordobés, y pastorearon muchos Galaches. Pero Victorino Martín es un tío muy listo, y entonces ha visto que había dos encastes que estaban ahí medio muertos, que eran Urcola, que lo hemos citado antes, que es uno de los que nace de la rama Barbero de Utrera, 1902, que es regularcillo. Bueno, Urcola tiene también, por ejemplo, lo que hemos dicho, Celestino Cuadri es una parte de Urcola también. Alonso Moreno, como un hierro magnífico. Alonso Moreno que después su hijo Joaquín lo ha mandado a la. Pero durante mucho tiempo tuvo bastante éxito, ¿no? Y entonces Victorino lo que quiere es mantener esos dos encastes, aparte de que ya tiene el importante de la Serrada, que es Urcola y Vega Villar. Entonces, con Urcola creo que está a punto de claudicar porque no funciona muy bien solo
pero con los Vega Aviar, por lo menos con los bonitos que son, y tienen bastantes problemas porque tienen muy poca caja, y hoy día, como se exige el toro de 600 kilos por ahí por las plazas, pues lo tienen muy difícil. Y si les ponen muchos kilos, pues se caen y no aguantan, claro. Pero son tan bonitos que están triunfando mucho, sobre todo, como se están poniendo de moda ahora, lo de las calles. Pues joder, en las calles llevas un toro en patitas blancas y se emociona la gente de verlo en vez de un toro negro. Esto lo he comentado porque estuvimos el año pasado allí en la ganadería de Victorino y entonces nos estuvo mostrando los corrales donde estaban los patas blancas. Claro, y también este día lo de Urcola. Exactamente, estuvimos viendo los dos y entonces nos estuvo diciendo esto, además tenían muy poquito, los tenía ahí en un corral, además eran muy bonitos, sí, son preciosos. Son muy bonitos. Hombre, y a mí me pareció una labor muy buena porque en la familia Galache-Covaleda, como son muchos, se están mezclando y al final muchas de esas ganaderías están desapareciendo. Y es lo que decimos, como no se lidien, es que desaparecen. Es que esto no hay vuelta de hoja, porque hay familias de estas que tienen dinerillo, porque tienen otros ingresos por otra vía, y mantienen esto pues casi de forma altruista, porque esto les cuesta dinero, porque esto no se lidia. Sí, porque él decía esto, que los patas blancas que yo he hecho por mantener en caste. Claro, ellos creían como... Sí. Pero claro, que Urcola. En el momento en que un ganadero coja unas patitas blancas y empieza a decir que le cuesta dinero, pues al final desaparece. Eso no hay vuelta de hoja. Claro, claro. A ver, allá al fondo hay un caballero. Una curiosidad, hoy, por lo que ha dicho usted de las líneas, hoy actualmente, a punto de comenzar la nueva temporada, ¿qué ganadería considera usted, si la hay, que está en vía de crear una línea? No hemos llegado en caste, pero sí en una línea. ¿Hay una ganadería que se distingue en esa? Bueno, cualquiera de estas 5 que he dicho, realmente ya han conseguido más que ser una línea. Lo que ocurre es que como han cogido ganado de las líneas del encaste Domecq, pues esto, Victoriano del Río, el Torreón, el Tajo y la Reina, el Núñez del Cubillo, Torre Alta, estas desde luego ahora mismo podrían ser consideradas como líneas, indiscutiblemente, claro, ahora mismo. Y luego, bueno, hay otras ganaderías que, el Santi Domecq, por ejemplo, el Santi Domecq incluso es que podría aspirar, si siguiera teniendo éxito, que es que lo de las ganaderías y el éxito puede ser efímero. Yo recuerdo a Santi Domecq hace, no sé, 10 o 12 años que estaba casi para claudicar, pero en cambio ahora está arriba. Claro, cuando estás arriba dices, venga, yo soy, venga, o un encaste. Pues podría aspirar a tener encaste porque ha mezclado encastes, cosa que los otros no han hecho, están siempre dentro de un encaste. Cuando tú te sales del encaste y mezclas, puedes tener éxito, es más complicado. Pero si tienes éxito, se te puede conceder cuando se les decida a los políticos hacer un nuevo Real Decreto. Hoy en día me parece que no. No creo, hay cosas más importantes. Sin lugar a dudas. Santi Domecq, por cierto, es un excelente ganadero. Sí, sin duda, lugar a dudas. sin duda. Una ganadería muy complicada porque tiene ahí una mezcla de sangre, sí. que sostenerlas y dominarlas son muy complicados y él lo ha logrado, ¿no? Sí. Lleva una regularidad importante. Es que podríamos hablar de tantas cosas, don Julián, de los sementales, de la importancia de los machos, de los sementales estrellas que fijan y crean incluso hasta un encaste, un animal. Hay una polémica, no una polémica, hay opiniones sobre si son los machos o si son las madres las que crean la ganadería. Y eso los ganaderos tienen muchas teorías. Los ganaderos engañan mucho, ¿eh? Yo conozco muchos de ellos y cuentan más mentiras que verdades. La verdad no se le cuenta a nadie. Ellos tienen sus secretos. El que quiera aprender que compre el libro. En el mundo del toro, como pasa en la vida en general, casi todo es mentira. Pero en el caso de los ganaderos, más todavía. Porque ellos en realidad muchas veces es que no pueden decir la verdad. No pueden decir la verdad porque entonces se cargan el prestigio y otras muchas cosas. Antes hemos comentado lo de Pablo Romero, que decía, ¿cuánto de Gallardo quedará en Pablo Romero? Bueno, los Pablo Romeros del principio no eran cárdenos. Y en un momento determinado empezaron a salir muchos Pablo Romero que eran cárdenos. Evidentemente, ¿de dónde habían salido? Pues evidentemente habían cruzado.
¿Con quién? Bueno, hay mucha gente que dice con los que lo habían cruzado, pero ellos nunca lo pueden decir, porque se cargan el prestigio de la ganadería, que su prestigio, igual que el de Miura, viene en el de la continuidad de toda la historia de la familia. Y casi le diría que Miura también lo ha echado al vino, ¿eh? Bueno, igual. Que le salió un toro en San Lucas hace 2 años indultado, que aquello, los que lo vimos dijimos, esto es un Juan Pedro, esto no, esto pinta como un Juan Pedro. Hace 1 mes y medio estuvo Antonio Miura en una peña que tengo yo en Granada, es un tío extraordinario, maravilloso, aficionado, divertidísimo, bueno, extraordinario. Y sin meterle mucho los dedillos y tal y cual, se le dice, bueno, pero esto de que Miura desde el año 1852, que comentaba yo que su bisabuelo Juan Miura compró la ganadería a Jerónimo Núñez de Prado, esto de que no se ha mezclado nunca y tal y cual, y dice, vamos a hablar de otra cosa. No ponerme en un aprieto. Pero claro, es que, hombre, hubo un toro murciélago de Casta Navarra que indultó Lagartijo en Córdoba en 1879, que pasó a la ganadería de Miura, y eso sí que lo reconocieron. Y yo le pregunté, bueno, ¿y murciélago fue muy importante en la ganadería? Y dice, nada, un macho normal y corriente, unas cuantas hembras y tal y cual, pero le pusieron 25, 26 hembras. Pero es así, tienen que mentir mucho, porque es verdad que su labor es muy difícil, es muy complicada, porque hay que pensar una cosa en los ganaderos. Yo los defiendo mucho y yo no le debo nada a nadie, pero les defiendo mucho porque cada decisión que toman, el resultado lo van a ver a lo mejor dentro de 4 o 5 años. Y como se equivoquen en esa decisión, puede ser una decisión horrorosa, que les puede fastidiar la ganadería. Y además no lo pueden comprobar hasta dentro de 4 años, eso es horroroso, porque durante ese tiempo, ¿qué pasa? Y luego viene una pandemia, viene cualquier cosa, es muy complicado ser ganadero. Por eso digo que la mayor parte de los ganaderos tienen la suerte, que no tenemos casi ninguno de nosotros, y es que tienen dinerillo, aparte, ¿no? Aparte de lo de... No podría. Yo recuerdo una anécdota, creo que estaba Miguel Ángel conmigo en Palma del Río, en la ganadería de Joaquín Moreno Silva, La Vega, la finca La Vega, y estaba allí con los toros de Joaquín Moreno Silva, que es el sucesor de Saltillo, que hemos dicho al principio. Sí, estábamos en la Enrobe, por allí repartiendo de allí a los toros, estaba ya atardeciendo, y claro, veíamos ya algunos toros muy barreños, muy negros, y le dijimos, don Joaquín, usted ha echado aquí algún toro. Y nos miró y dijo, ¿y tú qué crees, hijo? ¿Tú qué crees? Moreno Silva concretamente es que ha estado a punto de mandar al matadero, porque es que no vendía una corrida. Morante le hizo un gran favor cuando le toreó una esa de Saltillo. Sí, pero salió Cajarrata en Madrid y no veas. Pero es que el problema ¿Cajarata o Comer Rata o cómo se llama? El problema de estos encastes que lidian muy poco, es que claro, el problema es ese, que cuando tienen que dar el do de pecho, como no tengan la suerte de que alguno por lo menos diga, aquí estoy yo, es que encima le dicen, venga, tíralo. Y eso es un problema gordo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Poco más, ¿no? Yo lo que sí quisiera decir como epílogo, que me parece importante, ¿no?, comentarlo, ¿no? Es decir que de todos estos encastes que don Julián nos ha explicado también, estamos hablando de Atanasio Fernández, de Gamero Cívico, de Pedrajas, de Casimiapura, Carlos Núñez, Villamarta, Saltillo, de todos estos y algunos que me estoy dejando apenas quedan toros. Apenas quedan ganaderos ya que críen este tipo de toros. El patrimonio genético que está normalizado en ese decreto que decía don Julián, el patrimonio genético del toro de lidia es tan vasto y tan importante, es el fruto de una selección de siglos, que no nos deberíamos de permitir el lujo, los aficionados y el mundo del toro en general, de ir perdiendo estos encastes, de los cuales ya prácticamente apenas nos quedan patas blancas también, apenas nos quedan resquicios, y vamos a perder un gran patrimonio. Es decir,
no nos podríamos permitir ese lujo. Yo creo, don Julián, que ese podría ser el mejor epílogo. Reivindiquemos todo esto que es una reivindico riqueza eso tremenda. también. Y por ejemplo ahora en Madrid se está haciendo lo de la peña esa de los 3 puyazos, que lo hacen en Guadalix de la Sierra. Ahí están lidiando en castes de este tipo que están prácticamente extinguidos prácticamente. Evidentemente lo que ocurre con mucha frecuencia es que no dan mucho espectáculo, pero dan un espectáculo diferente al que se piensa que debe dar hoy día los toros. Los toros no se pueden limitar, en mi opinión, a que sea muy bonito, 40 pases, tal, Roca Rey, los principales, tal y cual. Es muy importante el que salgan toros que hasta den miedo. Es muy importante que hasta que den miedo al torero y al público, porque si no, no queda la emoción. Y la emoción, de lo importante del toreo, yo creo que es que haya un animal que es extraordinariamente pacífico en el campo, pero extraordinariamente fiero en cuanto le reducen los espacios, y luego unos individuos que se atreven a ponerse delante de esas auténticas, que no son fieras, porque no son carnívoros, no te van a comer, pero es que en el momento en que te peguen un derrote, es que te han matado directamente, como tengan suerte, ¿no? No es que lo pretendan ellos, pero es así. Entonces, esa lucha entre un animal que va a morir, pero que es muy poderoso, y un hombre que normalmente no va a morir, por la inteligencia y por muchas más cosas, y por su oficio, y por su afición, y por sus narices, pero que está indefenso delante de ese toro. Entonces, esa lucha tan bonita tiene que transmitirse al espectador en forma de miedo, en el sentido de que yo no soy capaz de hacer eso, pero este tío sí, y ese toro tiene que ser que también de miedo, es decir, que no, cuando salen algunas veces los toros, es una cabra, eso es horroroso, eso el pobre ganadero tiene que estar temblando, el torero dice, pero bueno, ¿qué estoy haciendo aquí yo si me dicen que estoy toreando una cabra y esta cabra me puede matar directamente? Eso es tristísimo. Entonces, como tú decías muy bien, estos encastes que se están a punto de perder, aunque no den un espectáculo inicial, vamos a decir, preciosista o con muchos pases, etcétera, etcétera, hay que promocionarlo, y eso que están haciendo ahí en Guadalix a mí me parece extraordinario. No sé si le saldrá bien o le saldrá mal, supongo que le saldrá mal porque en esta vida lo que no es dinero no vale para nada, pero hay que Y en el sur de Francia, que también bueno, los franceses nos mucho están pasando por los dos lados, por desgracia. Bueno, hemos disfrutado de las palabras de don Julián, al cual agradecemos, y yo creo que lo agradecemos con un fuerte aplauso. Bueno, a ver un momento, por favor, un momentito. A ver, Sebastián Trujillo, José García, por favor, venid aquí vamos a entregar las placas. Lázaro, concejal de Cultura. Y nada, y ante todo, darle las gracias a todos vosotros, principalmente a don Julián, que hemos disfrutado esta noche aprendiendo y con esta maravillosa charla que nos ha dado. A nuestro amigo Manuel Totelino, al cual pido un fuerte aplauso para ellos. A continuación también, aquí tenemos los libros de nuestro amigo Julián. Toda aquella persona que esté interesada en algún libro, que va a ser dedicado, para que usted pueda acercarse a comprar algún libro. Y vamos a hacer la entrega de unas placas para que tenga recuerdos de su paso por la Peña Taurina. Este para Julián, toma. Sebastián, hazle entrega a don Julián. Sube arriba, Julián. Ponle la placa. García, a don Manuel Totelino. A ver,
a hacer una foto aquí, si Dios quiere, para ponerlo después marcado. Bueno, Julián, póngase usted en el centro, por favor. Por favor, por favor. También le pido a la Junta Directiva, por favor, que estuvo aquí arriba del escenario, por favor. También quiero agradecer a todos los aquí presentes, de la Peña de Yargar, a Rafael Valenzuela, de aquí de Jerez, al presidente de la Plaza de Toros de Jerez, Momi, y a todos aquellos que son posibles de que estemos aquí esta noche. A nuestro amigo Rafael Castelo, a Sergio Pérez, La poner abajo. Ahora lo sentamos abajo. ahora. Bueno, pues un momentito, por favor. Voy a decir unas palabras. Lázaro Cano. Bueno, yo voy a hacer muy cortito. Yo felicitar a Julián, y a Manuel y, cómo no, a la Peña Taurina, porque es muy importante que tengamos en nuestro pueblo esta charla, que nos acerque el mundo de los toros a nuestro pueblo y sobre todo el toro español, el toro de lidia español, como nos ha acercado don Julián. Aunque nada más agradecer a la Peña que hayan tenido estos grandes profesionales y muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y vamos a tomarnos una copa entre todos aquí juntos. Gracias. Me ha gustado.